Nos encontramos en la Plaza 2 de Mayo, donde expenden toda clase de instrumentos acá en este lugar. Acá se encuentra el cantante de la agrupación String Karma. Dentro de breves momentos vamos a conversar con él para que nos explique muchas cosas. ¿Qué fue lo que sucedió para que haya abandonado el grupo? ¿Lo votaron o no lo votaron? Pero lo cierto es que nos explique él mismo y cómo le va en su nuevo proyecto. Dentro de breve momento con el ex de String Karma. Es increíble la acogida que está teniendo la revista Chimichimi TV. Nosotros en los mejores acontecimientos y con los mejores artistas, por si acaso. Bueno, tal como le dijimos hace unos instantes, estamos con Hubert Adams. Ese nombre más o menos les podría parecer que es americano. Sin embargo, es aquícito nomás en nuestro propio país. Estamos con Hubert Adams, ex integrante de la agrupación String Karma. Maestro, bienvenido al Chimichimi TV. Hola. Bueno, qué gusto saludarlo. Primeramente, muy buenos días y gracias de verdad por esta entrevista. Pues contento, alegre y con todas las buenas energías. Se siente un ambiente aquí, un clima estupendo. Y el look, ¿quién te aconsejó unos lentes pero espectaculares, un gorrito? ¿Quién te aconseja para que te vistas así? No, la verdad es algo que siempre hago. Me gusta bastante esto, la tendencia, estar allí al día con la moda, se puede decir. Y bueno, es algo que veo que me va bien, digo ya ni hablar, me lo pongo. De repente tu enamorada te dijo, oye mi amor, ponte así. No, nada, es algo personal nomás. Sí. ¿Eres casado o soltero? Soltero, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes? 24 años. No estás chibolo todavía. Oye, maestro, ¿y cuántos años trabajaste con String Karma? Con String Karma estuvimos casi 3 años. ¿Y qué pasó, maestro? Ya es Vox Populi esto, de que tú te quitaste de String Karma, pero ¿qué ha pasado? En el momento cumbre de tu carrera con String, ¿te quitaste? Sí, bueno, la verdad no. A veces la gente piensa que cuando uno sale esto peleando, no, pero no, en este caso quedamos muy bien con los compañeros de String Karma. Son unas excelentes personas, sino que lo que pasa es que yo ya tenía un proyecto antes también, ya casi 2 años atrás estaba trabajando en mi proyecto, entonces como ya salió mi proyecto, entonces que pues no podía estar en ambos lugares. Pero de todas maneras habrá habido una especie de situaciones incómodas por parte de la agrupación String Karma porque se va pues su voz principal. Eso sí, pues fue un poco difícil, chocante creo yo para ellos, bueno, como para mí también por el compañerismo, el tiempo que compartimos, el trabajo, las anécdotas, todo eso, ¿no? Pero no, a veces cuando uno busca pues crecimiento personal también, quiere surgir, quiere experimentar nuevas cosas, entonces eso fue lo que pasó conmigo. Y ahora cuéntame de tu proyecto, que me dijiste que hace 2 años ya estaba en tu mente, y ahora se concretó, cuéntame. Bueno, hace 2 años estábamos trabajando ya, yo inicié con las grabaciones, con todo eso, ¿no? Junto a mi compañero Anthony, que él es el maestro de la guitarra, un excelente músico también, que lo respeto mucho. Y bueno, pues ya, gracias a Dios, ya salió el audio, lo que es el audio principal, la grabación. Ahora están en la impresión de discos, ya en unos 20, 15 días tenemos los discos oficiales. Calientitos, así es, estamos incluyendo 10 temas nuevos y también estoy incluyendo al disco 2 temas anteriores míos con el grupo String Karma, que bueno, son temas míos, Cajamarquina y Olvídame. Oye, Hubert Adams, ¿cómo se llama tu nuevo hijito? Bueno, mi nuevo hijito se llama el nuevo tema. Bueno, casi todos los temas que yo escribo los pongo como si fueran mis hijos, ¿no? Pero este proyecto que estoy realizando junto a Anthony se llama Iskaya. ¿Qué significa Iskaya? Iskaya, bueno, viene a ser viene de la derivación de quechua Iskay, que es 2, y más agregado el la, que es 2A. En este caso 2A es como tener un as bajo la manga, ¿no? Siempre tener como un plan B, siempre, y también lo hicimos por lo de Adams y Anthony. Entonces, ¿original? Sí. Sí, en eso fuimos un tanto creativo, creo yo. Adams, si tú eres Cajamarca. De Chota, una provincia de Cajamarca, Chota. Pero nos dicen que los chotanos ni la... No, eso creo yo que mayormente en la sociedad de ayer.
de ayer. Ahora ya, No, ahora chévere. de todas maneras. Oye, hermano, ¿y qué esperas entonces con este proyecto que ya está hecho realidad, ¿no? Me dice 15 días de acá ya está saliendo los disquitos. ¿Qué esperas de la gente? Que te apoyen, que sigan dando de todo como te estabas con Stream Karma. Pues obvio, yo creo que lo más importante es eso, el cariño de la gente. Bueno, te cuento que lanzamos en las redes un par de temas ahí, que es Guarmicitai y el Karma. Pues y una acogida inmensa, de verdad. Muchísimas gracias. Yo siempre agradecido al público, agradecido a la gente que de verdad de maravilla se ha conectado conmigo y están esperando allí, están esperando siempre las novedades. Así es, pues y no, y con el último tema que he lanzado, Guarmicitai, alucina, le he lanzado hace unas horas nomás y ya va por las 2000 visitas en un ratito y no, eso es increíble. De verdad yo agradecidísimo a la gente, muy contento por eso. ¿Cómo te gusta que te tratarían a partir de ahora? ¿Juber Adams o el ex de Stream Karma? No, yo me siento bien cuando me dicen Juber Adams, nada más. Juber Adams Delgado, mis amigos que me conocen me dicen Piolín. Es como sobre... ¿Piolín de cariñito? Sí, de cariño. De todas maneras, vas a tener siempre una carguita pesada que vas a llevar, vas a decir, el ex de Stream Karma, siempre va. Yo creo que sí, siempre a veces cuando nos vamos por ahí con la compañía me dice, oye, Stream, siempre me dice, Stream. No, pero yo creo que eso ya es cuestión de tiempo nada más, porque la gente ya se adapta cuando escucha y dice, no, él estuvo en Stream, ya. Yo creo que con el tiempo solamente será historia. Señoras y señores, ya lo saben, nada que está llamándolo al maestro Juber de decir Stream, ex Stream, no, señoras, es Juber Adams, es con su grupo Iskaya, por si acaso. Oye, maestro, pero allá también hablan quechua. Sí, hay un quechua, bueno, algunas palabras que cambia con el quechua lo que es del sur, ¿no? Pero también hablan quechua allá. Bueno, yo la verdad estoy recién ahí involucrándome en algunas cositas, me falta muchísimo todavía, me gustaría hablar el quechua, pero... soy un principiante todavía. Oye, maestro, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a la revista Chimichimi TV. Y estamos siempre puestos a trabajar contigo y para ir promocionándote, pues hermano, para que no te vuelvan a decir Stream. Pues obvio, muchísimas gracias a todo el equipo de Chimichimi, gracias de verdad. Yo estoy muy agradecido siempre con todos los medios de comunicación que son los que... pues son como la puerta, ¿no?, para el artista y a través de ellos la gente conoce de nosotros. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, tanto escrita como la prensa, televisión, radio. De verdad muy, muy agradecido y gracias a todo el equipo, de verdad. Y pues yo encantadísimo, espero que sigan compartiendo mi música con el público. Gracias, Juber. Señoras y señores, antes de despedirnos, quiero invitarle que mande un saludito a mis chismositos de la farándula folclórica. Bueno, a toda la gente que está conectadísima con Chimichimi, un saludo enorme, un abrazo enorme de parte de Adams Delgado, la agrupación Iskaya. Dios me lo bendiga. ¿Tu apellido es Delgado o ese es porque eres delgado? Hago honor a mi nombre. Todo cae a pelito así, ¿no? Bien, señoras y señores, se cumplió nuestro sueño de entrevistar a Juber Adams Delgado con su nueva agrupación Iskaya. Señoras y señores, nos vamos con otro artista.